a lo mexicano. No solo desnacionalizan empresas, sino que en el proceso hay mordidas, negocios turbios, negocios chuecos, ¿sí? Y entonces tenemos un país que de repente el construir 1 kilómetro de carretera pues te cuesta lo mismo que Tailandia, que no produce cemento, China. Porque la corrupción es el gran factor que está moviendo, entre comillas, la economía nacional. Y lo que es el botadero, la basura del dinero. Hoy, en inflación muerta, este país está repleto de cuates que tienen casas en Boca Ratón, en Florida, cuya capacidad productiva es cero, porque ni siquiera tenemos una burguesía emprendedora, pura madre. Tenemos una burguesía huevona, una narcoburguesía chinga, ¿sí? Incapaz de generar riqueza, pensamiento crítico, propuesta. No, está a la sombra del aparato del Estado, viviendo del mordisco y la migaja de la corrupción en el proyecto neoliberal. En estas condiciones, ¿por qué no ganamos con el 93% como deberíamos? No ganamos con el 93% que deberíamos. Digo, a lo mejor sí, pero peco de optimista, si digo eso. No me acusa de que peco de optimista. Bueno, no creo que ganemos con el 93% de los votos, porque simultáneamente el país está viviendo desde hace muchos años una serie de mecanismos de control de la mente de los ciudadanos por vía múltiple. Desde los mecanismos corporativos del PRI para hacerse con la votación, por los mecanismos más feos, más puercos, que es comprarle a la gente su voto, comprarle su derecho a decidir quién va a gobernar, que va desde los 100 pesos, los 50 pesos, el te doy unas varillas, el si no votas por el PRI, el puente no se va a construir, etcétera, 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 etcétera. El te doy una tarjeta mágica que va a servir para todo, nomás que no la activo hasta después de las elecciones, como la tarjeta del Estado de México, ¿no? La promesa falsa, la migaja. Es como si de repente te asaltaran en la calle y el asaltante, después de robarte, te diera 3 cachazos en la pinche cabeza y después de eso te dijera, pero te voy a dar una tarjeta a toda madre para que te vayas a curar los putazos que te metí. Nomás tienes que decir que vas de parte mía porque, ¿no? Y si hay elecciones, mira, no soy enmascarado, soy Enrique Peña Nieto, ¿no? Es terrible, pero es real. El 50% del voto priista es voto corporativo controlado y obtenido por amenazas, añagazas, compras, abuso. Y luego tienes un voto conservador, pues bienvenido sea. En las elecciones pasadas me tocó oír un discurso en una iglesia en Lagos de Moreno. El cura decía, y tengan mucho cuidado porque si votan por Peña Nieto, va a ir a las casas y les va a quitar sus zapatos a los niños pobres. O por López. Por López, perdón. Sí. Va de nuevo. Acabo de echar un Peña Nietazo. 3-2-1. Si votas por Obrador, vas a tener a López recorriendo las casas de los niños pobres que les va a quitar sus zapatos. Y parece ser que, yo lo oí una grabación, pero parece ser que cerca de 60 iglesias en los Altos de Jalisco se repitió esta homilía, lo cual es anticonstitucional, es ilegal. Porque si vamos a usar el púlpito para predicar, que nos den derecho de réplica, chingano. Pero, te lo imaginas, ¿te imaginas a López Obrador? Yendo casa por casa en los Altos de Jalisco. Aquí hay niño pobre. Es delirante. Pero fue un argumento para inhibir el voto a favor de López en esa zona. Hay un voto conservador, dale, justificado. No importa, lo hay. Y sin embargo, bien, sumemos con esto. ¿Podemos ganar? Yo creo que sí. Nunca como antes las condiciones están reflejando la profunda crisis y la reacción a esta crisis. Andrés ha logrado proponer un programa muy coherente de gobierno, ha propuesto desde ahora ya un gabinete de gente más o menos prestigiada y probada, y ha planteado una salida a la crisis, la salida de romperle el cuello a la propuesta neoliberal corrupta a la mexicana, y desde ahí
dinamizar la nación. Eso es lo que hay. Si querían algo mejor, váyanse al otro México, seguro que es viable. Hay indicadores raros, indicadores como la respuesta en las universidades privadas, la reacción de los priistas en Tamaulipas, que de repente dicen, no vamos, aquí local somos priistas, pero vamos a votar por Andrés, porque esta pinche guerra ya no. Las reacciones comunitarias en regiones como Oaxaca, el arrase, yo creo que en la Ciudad de México se va a producir. Yo creo que ahí la izquierda va a arrasar declaradamente. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Va a haber fraude? ¿Va a haber fraude? ¿Cómo no va a haber fraude? O sea, es su condición natural. Ahora, ¿qué posibilidades tiene de hacer fraude esta vez? Muchas menos de las que tuvieron antes. Por un lado, la posibilidad de control del 100% de las casillas elimina en buena medida las posibilidades del gran fraude, que es el que hace que se quede una casilla abierta. Esa casilla abierta electrónicamente la cucharea y cambia la elección. Si tenemos el control del 100% de las casillas, la posibilidad del fraude se disminuye de manera notable. Primer factor para minimizar el fraude. ¿Va a haber fraude de hormigas? Sí, sí lo va a hacer. Compra de votos, tacos, todas las variantes que ya conocemos priistas. Pero si tenemos 100% de vigilancia en las casillas, la posibilidad de disminuir, controlar y minimizar ese fraude aumenta en él. Y el tercer factor, que yo creo que minimiza o hace menor, no la posibilidad del fraude, el peso del fraude que sin duda van a intentar hacer, es, pues el Baster se les quedó colgando, era la gran operadora, y el Baster necesita, por narices, que el PANAL tenga su registro, porque si no desaparece la vida política. Por lo tanto, la prioridad hoy del Baster y sus mapaches es salvar al PANAL y no transportar votos del PRI al PAN o del PAN al PRI, que era su habilidad anterior. Las contradicciones, además, entre el propio PRI, el PAN y el Baster favorecen el movimiento, porque desactivan relativamente a uno de sus más marranos mapaches, uno de sus más potentes mapaches. ¿Ganarla? Sí. ¿Defenderla? Sí. Y bueno, puta. Y el día después tenemos que convertir a Morena en algo diferente, que no puede volver a repetir los errores que han convertido el PRD en un cascajo. Lo han convertido en una rémora, lleno de compañeros decentes, además por todos lados, de luchadores por todos lados, pero como aparato, no tiene propuesta política, está atrapado en el chambismo, el laboralismo, la continuidad del poder, está perdido como partido político. Y si gobernamos, va a estar divertidísimo. Vamos a gobernar en minoría en la Cámara de Diputados, en minoría en la Cámara de Senadores y en minoría en los gobiernos de los estados. Vamos a tener que gobernar con decretos y movilización popular. ¿Y es posible? Sí, además es muy divertido. ¿Sí? Muy chingón. El día en que López salga al balcón y diga, reconstruimos la luz y fuerza del centro. Y al que no le guste, pues que se lo diga a los 2 millones que están aquí abajo del balcón. No hay otra. Entonces necesitamos convertir Morena no en un aparato electoral, sino desde ahora irlo convirtiendo en un aparato político electoral, en un gran frente ciudadano lleno de ideas, de contenido y de vida democrática. Aquel que piense que Morena es algo para ganar elecciones se equivoca. Bueno, no se equivoca, ojalá se equivocara. Si acierta es terrible, porque volvimos a crear un aparato electoral más, con lo cual no logramos construir algo que trascienda los electores. Pinta el panorama, pinta bien. Sumamos a que los que aquí estamos 150 años de derrotas, ¿cuál es la bronca? ¿Vamos a pelear por lo que creemos o vamos a agachar la cabeza y decir, no, volver a atrasar, no hay de otra, es que no hay de otra. Si quieres seguir un ciudadano y una ciudadana
En las mañanas se mira el espejo y dice, lo que estoy viendo es un hombre y una mujer dignos, no, nos queda de otra, tenemos que luchar. Tenemos que luchar para cambiar un país que está despedazándose, en el que no hay moral. Okay. Parece que alguien quieren hacer preguntas, ¿verdad? Entonces le damos chance a Pinto. No, que... pero no importa. Sí, no importa, sale. Va, entonces, ¿quién quiere hacer preguntas, compañeros? Entonces, empieza por la compañera. Ok, nada más una cosa, pregunta, compañeros, no vayan a desarrollar su teoría política. Sale pues, la compañera, y luego la compañera y alguien más. Deja que se exprese la ciudadanía. Ok, va, pues, luego, ¿Qué pasaría si vuelven a hacer una de las tranzas mil que pueden hacer? Porque la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con todo esto que estoy planteando? La respuesta es ¿qué va a pasar? Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Cuando un movimiento como este representa una mayoría, estamos hablando de una mayoría relativa, representamos un tercio de la población. En el mejor de los momentos, vamos a representar un tercio de la población. Necesitamos al gobierno pasar un tercio de más de la mitad. Y esta es la enseñanza de Evo, de Chávez, de Allende, es la enseñanza de los grandes movimientos civilistas, de propio Dani. Los grandes movimientos civilistas necesitan conquistar el gobierno para romper las trabas de la corrupción. Y si rompes las trabas de la corrupción, liberas el pensamiento de la gente. La gente vuelve a decir si se puede, en los lugares donde está desmovilizada pero no se puede. ¿Qué va a pasar si el fraude vuelve a ser un fraude monumental? Bueno, para que haya un fraude monumental, primero tenemos que ganarle, chinga, porque si no, no hay fraude, y no hay derrota. Entonces, primero les ganamos, ¿no? Y luego ya combatimos el fraude, porque si combatimos el fraude antes de ganarle, pues los señores, eso se llama derrota, no fraude. Y ya perdimos una vez. ¿Sí? Perdimos en las segundas elecciones de Cuauhtémoc, cuando nos hicieron tragar a la mayoría de la población la idea de que el voto útil iba por la derecha. Bueno, esa ya no pega. Ya se demostró, y la ciudadanía ya asumió que el voto útil no va por la derecha. Ahora tenemos que ganar al revés. Tenemos que ganar por el voto útil, va por la izquierda. Y en principio, pues hay que desbordar a Josefina y volver, esta es la campaña Peña Nieto López Obrador. Según Peña Nieto. Según López Obrador. Perdón, sí, yo también. Sí, nomás que López Obrador ahí también se equivoca. Lo bueno de tener un jefe que se equivoca es que lo podemos decir y no hay pedo, no te hace caso. Andrés, te equivocaste. Hace como que no oye Andrés. Es bueno para hacerse el sordo, Andrés. Por eso queremos, ¿no? Queremos un dirigente que no sea un pinche caudillo infalible, que luego a la hora de la verdad, 30 años después, de ya puta la cagamos. No, hay que decírselo en el momento y que la interacción entre el dirigente y el movimiento crezca. ¿Eh? Hasta ahora Morena es un instrumento de lucha, pero vamos a convertirlo en un instrumento de pensamiento y de posición crítica y de decir por dónde sí, por dónde no. Nos va a tomar tiempo. No crean, Morena avanza a pasos notables en el país. El crecimiento, por ejemplo, de Morena jóvenes en la Ciudad de México y ahora espero de Morena estudiantes en el encuentro en la Plaza de las Tres Culturas la semana que viene, va a reflejar un crecimiento notable en las universidades públicas de los grupos de Morena. En el movimiento campesino todos los rumores dicen que se está avanzando muchísimo y que el nuevo plan de Ayala está pegando con tubo. De ahí, si poco sabemos de otras cosas, de eso sabemos menos todavía, porque los ritmos del movimiento campesino suelen ser más silenciosos y más subterráneos. Pero los que andan en eso, como Armando Bartra, dicen que la cosa va en caballo. Entonces, ¿qué hacer frente al fraude? Bueno, primero, insisto, ganemos las elecciones. Vamos a ganar. Y segundo, neutralicemos en la medida de lo posible a los mecanismos del fraude en casilla, que es la manera de la defensa. Vamos a estar con eso. Miren, cuando se dice que a los Estados Unidos les interesa un gobierno conservador en México, es evidentemente cierto. Pero si algo les interesa más que un gobierno conservador en México, les interesa un país en que no haya motivo.